¿Qué tal? Bienvenidos. Esto es Noticias 22 y como todos los viernes saben ustedes que tenemos aquí un día de relajación, un día mucho más divertido y como siempre nos acompaña Juan Arturo Brenes este viernes y Karen Rivera. ¿Qué tal? Muy Hola. buenas noches. Hola, compañeritos. ¿Qué tal, Rafael? Güemansin, qué gusto saludarlos. Muy buenas noches también a Laura Regis en la traducción de lenguas de señas mexicana. Y como bien refieres, Güeman, un programa muy variado que en la música vamos a platicar de... Mañana, justamente mañana se inicia con nuestros vecinos aquí junto, la Sala Blas Galindo del CENART, el ciclo importantísimo de piano con una historia larga en blanco y negro. No solamente vamos a darles los datos, sino que hoy está aquí con nosotros el pianista que abre el primer recital mañana, Amir Katz, de Israel. Vamos a hablar con él de su programa, de su vida, de su carrera y de todo el ciclo. Okay. Va a estar buenísimo, es un festival fantástico. Muy bueno. Tiene unas muy presencias importantísimas. Bueno, ya nos irás contando sobre esto. Los detalles después, como dices, ya viene el que a todos entretiene. Karen En Rivera. la ciencia, pues es viernes de ciencia y vamos a hablar de algunos avatares evolutivos por los que ha atravesado el genoma humano. ¿Cuál es el gen que nos permite hablar? ¿Cuál es el gen que nos permite estar de pie? Bueno, pues más adelante vamos a platicar de esto. ¿Y dónde los recuperamos? Bueno, y ¿Dónde lo encuentro? tenemos algo que vincula a uno de los personajes más importantes dentro del pensamiento y de la cultura de nuestro país, de nuestro tiempo, nada más y nada menos que don Miguel León Portilla. Que le dieron la medalla al inaugurar la Feria del Libro del Instituto Politécnico Nacional. Los detalles también esta noche en Noticias 22. Y si les parece bien, Comenzamos. Comenzamos. uno de los momentos cumbre de la política diplomática de México que dio asilo a los refugiados de la Guerra Civil Española fue la creación de la Casa de España ya hace 80 años. Hace 80 años se fundó la Casa de España, punto de ebullición intelectual gracias a los refugiados provenientes de la Guerra Civil Española, que años después se convertiría en el Colegio de México. El Ateneo Español conmemora estas 8 décadas con una serie de conferencias y mesas redondas, como la que ofreció Clara Lida del Colegio de México. Un intelectual mexicano que estaba como diplomático en Portugal, Daniel Cosío Villegas, él se dio cuenta que la guerra iba en una dirección muy peligrosa para la República, pero sobre todo peligrosa para aquella población que sin tener una participación activa en la guerra estaba amenazada físicamente, especialmente académicos, intelectuales, artistas. Y sugirió al gobierno de Cárdenas que se creara una institución en México, que se creara un apoyo para los intelectuales y se les ayudara a salir del campo de batalla, por decirlo de alguna manera. Esto dura aproximadamente hasta 1939, hasta marzo de 1939, cuando regresa a México otro intelectual muy destacado que había sido embajador en la Argentina y en Brasil, Alfonso Reyes. Con Reyes a la cabeza de la Casa de España, este proyecto se consolida y vive una época dorada. Años después, cuando comienza una ola de xenofobia anti-española en nuestro país, tras el enorme éxodo de republicanos que llegan pidiendo asilo tras la derrota de la República, la institución se convierte en el Colegio de México. Con el apoyo de Cárdenas todavía, ellos proponen cambiar la institución, que se llame el Colegio de México y que se convierta así en una institución todavía muy pobrecita en cuanto a recursos, una institución numéricamente más restringida a las humanidades y las ciencias sociales. Noticias 22, Irma Gallo.
Indudablemente fundamental esta institución que vino a crecer, a desarrollarse en ese México, Karen, Rafael, amigos, que era verdaderamente un caldo de cultivo, que recibió no solamente a estos desafortunados españoles que tenían que dejar su país, sino llegó gente de diversas partes del mundo y se integró a lo que en ese momento era un punto de ebullición para comprender, desarrollar y además cuestionar esto que hoy llamamos cultura mexicana. Bueno, y además una casa que permitió también el desarrollo, ¿no?, de grandes escritores mexicanos a partir de esta cultura española migrante que llegó. ¿Y por qué no vamos a hablar de dos importantes personajes de México, Huemantzin? Uno es un historiador muy reconocido y el otro es un neurocientífico. Así es, ellos dos han sido reconocidos en la inauguración de la Feria del Libro del Instituto Politécnico Nacional. El Instituto Politécnico Nacional inauguró la 37ª edición de su Feria Internacional del Libro con la entrega del premio Phil IPN. Es la primera vez que se entrega este reconocimiento como parte del encuentro literario, y en esta ocasión lo recibieron el historiador y antropólogo Miguel León Portilla en la categoría de Humanidades y el neurocientífico Pablo Rudomín en el campo de la ciencia. Tengo 61 años como académico en la UNAM. Y como le consta a mi directora, la doctora Ana Carolina Ibarra, aquí presente, sigo trabajando diario. Y pienso seguir hasta que, como se dice vulgarmente, estire la pata. Mi pasión ha sido y aún lo es el entender el lenguaje de las neuronas y cómo estas interaccionan entre sí para generar percepciones, sensaciones y movimientos voluntarios. Más que sorpresa, fue un gusto, porque este reconocimiento lo otorga el Instituto Politécnico Nacional, mi alma mater. El objetivo de este premio es conservar y difundir la cultura para fortalecer la conciencia de la nacionalidad. Este año, la Feria Internacional del Libro del Instituto Politécnico Nacional tendrá como país invitado a Corea del Sur y contará con la participación de 700 sellos editoriales. La FIL IPN terminará el 9 de septiembre y tendrá como sedes el Centro Cultural Jaime Torres Bodet y la Plaza Lázaro Cárdenas de la Unidad Profesional Adolfo López Mateos. Noticias 22, Karen Rivera. Bueno, la Goya en el Poli, a propósito de la presencia de Miguel León Portilla, ya lo escuchábamos, también un integrante de la UNAM muy importante, 92 años de edad y sorprendente la vitalidad y la vigencia de este célebre investigador mexicano. Y a propósito de celebraciones, vamos a hacer nuestro patrimonio del Centro Histórico de la Ciudad de México. En el Centro Histórico de la Ciudad de México hay más de 48 museos, 51 bibliotecas y se encuentran los monumentos históricos y artísticos más importantes del país y de América Latina. Pero su valor más importante es la gente que lo habita. Para crear comunidad es que se realizará el Festival del Patrimonio Cultural. Lo que buscábamos era generar impacto social en la comunidad a través de la resignificación de las experiencias, por un lado de la parte del desarrollo humano, pero también en la experiencia del patrimonio histórico-cultural y sobre todo en el Centro Histórico de la Ciudad de México, de las personas que habitan y transitan dentro de esta zona. El Festival del Patrimonio Cultural se realizará del 7 al 9 de septiembre en el Centro Cultural México Contemporáneo y en la Plaza de Santo Domingo. Hay conferencias, hay presentaciones, exposiciones teatrales y desde luego bailables por grupos de muy alta calidad. ¿Por qué? Porque el patrimonio del centro histórico no solo es el material monumental que vemos y del que nos extasiamos. Hay un patrimonio todavía más importante, que es el famoso patrimonio intangible. Son nuestra música, nuestros bailables, nuestra gastronomía, nuestro sintético lenguaje español.
Esta actividad de hackathon lo que busca precisamente es escuchar e integrar a la comunidad, que se lancen distintos retos para los jóvenes, niños, adultos, tercera edad, como mujeres y hombres, y que a través de sus experiencias se viertan ahí en el hackathon y se les vaya acompañando para que posteriormente pues, surjan de ahí distintas ideas que puedan ser canalizadas o acompañadas pues, por los distintos niveles del gobierno e incluso por la sociedad civil. Noticias 22, Alberto Aranda. Y continuamos con este orden de ideas. La expresión artística de los pueblos originarios de Baja California llegan aquí muy cerquita. Al Zócalo capitalino Hueman, esto como parte de la Feria de las Culturas Indígenas. Los pueblos yumanos del norte de la península de Baja California son la región invitada a la quinta Feria de las Culturas Indígenas, Pueblos y Barrios Originarios. Su cultura se muestra en la exposición Arte, Mito y Subsistencia, La Gente del Camino, en la carpa del Zócalo capitalino. Es cestería, alfarería, joyería, realizada por este grupo de pueblos. Somos 5, somos los Cucapás, que es de donde yo vengo, del pueblo indígena Cucapá. Están los Quiliguas, un poquito más al sur, al municipio de Ensenada. Están los Paipai, también del municipio de Ensenada. Están los Kumiai. Kumiai también hay en el municipio de Tecate, Baja California. Y estamos divididos por la frontera. O sea, también hay Paipais, Hualapais en Estados Unidos, en el estado de California. Hay también Kumiais en California. Hay en Arizona hay 4 reservaciones Cucapás también, que somos familia. El profundo significado ritual y utilitario de estas piezas que reproducen animales de la zona y que a su vez tienen un importante significado, contrasta con la necesidad que muchos de estos pueblos han tenido que solventar al venderlos como simple artesanía y no como un tesoro patrimonial. Un orgullo de verlas aquí, pero también da una especie de tristeza, porque, por ejemplo, mi mamá son las que elaboró esta artesanía, tardó mucho tiempo y para darnos a nosotros un sustento, una alimentación a base de estas artesanías, para nosotros que es muy representativo y a la vez muy triste verlas aquí, porque para nosotros son como también parte de la familia. Un cesto es como parte de la familia, se va parte de nuestro corazón, de nuestra mente. Estos pueblos, además de defender sus lenguas, también enfrentan situaciones particulares en torno a su territorio. El día a día para luchar, yo vengo de un pueblo pescador y es muy difícil cuando el Estado mexicano declara un área natural protegida y se restringen las actividades pesqueras para nosotros y nos penalizan la actividad pesquera. En el caso de la sobrevivencia de la cultura, pues en la frontera ha sido un obstáculo para sobrevivir con relación a la frontera, porque a veces que tenemos que ir a una ceremonia fúnebre o tenemos que ir a una fiesta tradicional con los hermanos indígenas Cucapás del estado de Arizona, a veces tenemos que estar horas solicitando un permiso humanitario. La exposición Arte, Mito y Subsistencia, La Gente del Camino, permanecerá en la plancha del Zócalo capitalino hasta el día 2 de septiembre. Noticias 22, Víctor Gaspar. A que darnos una vuelta al primer cuadro de la Ciudad de México para celebrar nuestras tradiciones. Es momento de hacer una pausa. Al volver, vamos a conocer algunos ecos que ha tenido el movimiento estudiantil de hace 50 años, 1968, en el arte escénico. Ya volvemos. Continuamos aquí en Noticias 22. En conmemoración del movimiento estudiantil de 1968, Teatro UNAM nos propone hacer memoria desde la escena. Licenciado Flores. A sus órdenes, licenciado Diegues. Tenía que ser de nuevo este encuentro. 3 expresidentes de la República de Huaxilán se reúnen en un páramo sombrío, lugar que remite al limbo que antecede su descenso al infierno, donde les está destinado el 9º círculo, el de la traición. Se trata de la más reciente obra del dramaturgo Juan Tovar, dirigida por Carlos Corona para Teatro UNAM.
Me parece que esta obra es muy pertinente porque el maestro Tovar no solo consigue hacernos reflexionar y hacer memoria sobre el hecho de la matanza del 2 de octubre, sino poner una discusión, refrescar con una discusión nueva que es discutir sobre la responsabilidad que tuvo Díaz Ordaz en comparación a la responsabilidad que tuvo Luis Echeverría, ¿no? Y que incluso tal vez todos esos movimientos estudiantiles se fueron gestando desde los movimientos obreros que hubo en la presidencia anterior, que es la de López Mateos, ¿no? Yo nunca la vi tan fácil como tú me la pintaste, Clovis. Para conmemorar los 50 años del movimiento estudiantil del 68, Juan Tovar, escritor mexicano que este 2018 ha sido galardonado con la medalla Bellas Artes, ha escrito La Hecatombe, farsa que aborda algunos sucesos de ese movimiento, que cuenta con las actuaciones de Rodolfo Arias, Jorge Ábalos, Emilio Guerrero, Nayeli Montero y Luis Arturo Rodríguez. Son el encuentro entre estos tres expresidentes, en una especie de limbo que en algún momento posiblemente podría ser las puertas del Averno, o el Averno mismo. Es esta puerta del Averno donde se reúnen estas alegorías de Díaz Ordaz, que se llama Diegues, y de López Mateos, que se llama Flores, que están esperando a Luis Echeverría, porque por extraño que nos parezca, yo todavía tuve que pensarlo un segundo, pero sí, sigue vivo y sigue libre y sigue recibiendo pensión. Fue el candidato de los trabajadores, como era natural. En su recuento de villanías, los personajes rememoran su participación en el momento de la hecatombe, cuando son asesinados miles de víctimas de la guerra sucia. El entramado del poder y la política queda revelado para evidenciar la responsabilidad individual y los costos morales de sus propios actos. ¿Te ibas a alguno de tus viajes? Y el que daba la cara era yo. Y por otro lado, hemos buscado acercar la obra a los últimos 40 años, 30 y tantos años de acontecimientos juveniles en México, ¿no? No dejarlo solamente el 2 de octubre, sino por medio de unos enlaces que ahí fuimos trabajando con estudiantes, con unos personajes que son unos estudiantes, hablar también de las huelgas en la UNAM, hablar también del Yo Soy 132, hablar también de otros temas que están ahí. ¿Dónde estoy? Estás muerto, Covarrubias. Y ahora, por fin... Con información y texto de Salvador Perches Galván, Óscar Helguera, Noticias 22. Y no vamos a salir de los escenarios, porque las reinas chulas tampoco quisieron quedarse atrás en esta conmemoración. Ellas nos harán ir de la lágrima a la risa y de la risa a la lágrima por medio de una propuesta titulada Cabaret Documental. Para conmemorar, muy a su manera, el 50 aniversario del movimiento estudiantil de 1968, las reinas chulas regresan al Centro Cultural Universitario de la UNAM, su alma mater, con una de sus obras más emotivas hasta la fecha. A Chuchita sí la bolsearon, sí la llevaron al baile y sí le hicieron de chivo los tamales. La historia inicia en el 68 y en intervalos de 10 años nos va narrando la transformación política, social y sexual del país a lo largo del último medio siglo, a partir de las vivencias de 4 telefonistas empleadas en la otrora compañía estatal Teléfonos de México. El día del estreno llegaron las telefonistas, vinieron más de 30 y nos decían que era el homenaje que no les habían hecho nunca y que ellas habían sido de las primeras en formar un sindicato, que tuvieron el primer convenio importante para ganar un sueldo decente, un sueldo digno, ganar más que el portero, ¿no? Porque además trabajaban horas y horas y era muy injusto el pago que tenían. Entonces trabajaron como locas y bueno, aquí estaban muy felices. Y nos parece también de manera importante resaltar la historia de las mujeres que nadie ve, es decir, la de las feministas de a pie, como nosotras les decimos, la de las feministas caseras, que son las que están dentro de las casas, dentro de los sindicatos, dentro de las familias, en la calle, que son cualquier mujer que casi que ni que se asuma feminista, ¿no? Pero que trabajan un montón. Además del deseo de rescatar a los héroes y heroínas olvidadas del 68 y años posteriores, hay una idea que permea toda la obra: la unión hace la fuerza.
vimos los años de la desgracia, vimos los años cómo se ha ido perjudicando al país, cómo la falta de justicia, cómo lo han explotado, cómo todo lo que ya sabemos históricamente que ha pasado, y que bueno, hoy en día la colectividad sigue siendo lo único que nos va a dar fuerza y nos va a salvar. O sea, para nosotros fue como muy importante detectar eso y decir, nuestro mensaje será: juntas somos más fuertes, hombres, mujeres, en colectivo somos más fuertes. A Chuchita sí la bolsearon, sí la llevaron al baile y sí le hicieron de chivo los tamales. Estará en cartelera hasta el 30 de septiembre, los sábados y domingos a las 12:30 horas en el Teatro Juan Ruiz de Alarcón del Centro Cultural Universitario. Para Noticias 22, César H. Meléndez. Rafael, continuamos con teatro porque los infortunios de la vida en familia llegan a la escena teatral. Vamos a conocer de qué se trata esta propuesta. Emmy Benson siempre quiso ser escritora, pero cuando está a punto de firmar un contrato jugosísimo con una gran editorial por su primer libro, se acuerda que antes hay algo muy importante que tiene que hablar con su familia. A partir de aquí arranca la trama de Esto es una ficción, de la dramaturga norteamericana Megan Hart, que se estrena este lunes 3 de septiembre bajo la dirección de José Caballero. Este proyecto llegó a nosotros vía Mariana Fernández, que es una actriz mexicana que se ha formado en los Estados Unidos, y pues ella vio esta obra puesta en escena, supongo que en Off-Broadway. Y bueno, pues presentó este proyecto a Andrea Salmerón, a Teatro en Fuga. Felicidades. ¿Por el libro? Gracias. ¿Cómo se llama? Para poder comprarlo cuando salga. Yo me he encargado de reunir un grupo de creativos. Juntos escogimos al resto del elenco, que está compuesto por Juan Carlos Colombo, por Ana Isabel Esqueira y por Pedro de Tavira Burrola. Uno crece en el seno de una familia. En nuestras familias suele haber dificultades, secretos, digo, además de todas las cosas buenas, positivas, alegres. Quién sabe si en esta familia ganen esas cosas positivas, porque lo que se calla por mucho tiempo, aquello de lo que nadie se atreve a hablar, terminará explotándoles a Celia y a su padre, David, cuando Emmy regrese a casa. El desenlace creo que lo que implica es de algún modo que tenemos todos que dejar atrás el pasado para encontrarnos a nosotros mismos, para realizarnos plenamente como seres humanos. Y más allá de que en este caso sea una escritora, pues creo que es algo con lo que todos nos hemos tenido que enfrentar durante nuestro desarrollo. Quería decirles algo. Por supuesto, ya sabía, no iba a venir a sacar nada más para vernos. Eso no es Con escenografía de Juan José Tagle, vestuario de Georgina Stepanenko e iluminación de Tania Rodríguez, Esto es una ficción, se estrena este lunes 3 de septiembre en el Teatro Milán. Las funciones serán todos los lunes y martes a las 20:45 horas y hasta el 2 de septiembre se pueden comprar los boletos con 50% de descuento en Ticketmaster. Noticias 22, Irma Gallo. Pues vamos, si nos da tiempo, 8:45 si llegamos al Teatro de Milán el próximo lunes. Corriendo igual. Sin problema. Y seguimos con más escena. Sigamos con más escena. Cabaret ahora, porque las canciones emblemáticas que sonorizaron la década de los 50 harán vibrar al Teatro de la Ciudad de Esperanza Iris. Y esto es la voz de una cantante que tiene mucho que contarnos sobre su pasado. Luego de presentarse exitosamente en varios escenarios capitalinos, Angelique se presentará en el Teatro de la Ciudad de Esperanza Iris el próximo sábado 1 de septiembre a las 19 horas. Angelique es una mulata francesa que viene a México, es cantante, encuentra trabajo en bares
Y poco a poco, en esta presentación que tiene en un bar, se va develando un poco su historia. Eduardo Castañeda, autor y director de Angélique, imaginó un personaje que acompañaba a Edith Piaf en su gira por América, un poco su asistente que también cantaba. Este personaje que llega en esta aventura se queda en la Ciudad de México. Es el año de 1959 y canta en un cabaret. Angélique es una obra de teatro, pero tiene música, tiene jazz, tiene cabaret. Es realmente todo un tejido que se va fusionando poco a poco, ¿no? Durante la presentación para volverse un mismo discurso, ¿no? Una misma cosa y una misma línea dramática también. Todo está un poco ordenado y planeado, pero sí, hay mucho de esta espontaneidad del cabaret y del concierto y de tener al público ahí, al espectador ahí y de entrar en contacto con él. Angélique es un traje a la medida creado por Castañeda para Muriel Ricard. Hay mucho de Muriel en Angélique, creo que de entrada lo lúdica, es muy juguetona, Angélique es muy juguetona, que es algo con lo cual yo me identifico mucho. Me identifico mucho con lo multicultural, lo multirracial, obviamente. Entonces tiene mucho de mí. Una Angélique renovada se suma a los festejos por el primer siglo del majestuoso teatro de la ciudad Esperanza Iris, acompañada por Geo Enríquez, piano y arreglos musicales, David Iracheta, batería, Víctor Rincón, contrabajo, Rubén Chong, saxofón, flauta y clarinete, y Carlos Bañales, trompeta. Angélique se presentará el sábado 1 de septiembre a las 19 horas en el majestuoso recinto de Donceles 36. Con información y texto de Salvador Perches Galván, Óscar Helguera, Noticias 22. Bueno, después de este bloque escénico que hemos compartido con todos ustedes, vamos a hacer una pausa y al regresar tendremos los avatares evolutivos del genoma humano. Bueno, como todo el mundo sabe, la Ciudad de México ayer vivió uno de los momentos más intensos de lluvia por la noche. Estuvo desde la tarde, ¿no? que inundó gran parte de Ciudad Universitaria, pero eso no detuvo las actividades planeadas. Este diluvio, y es lo que va del año, que sabe que falte. Esto no evitó que la medalla Cátedra Ingmar Bergman, como les anunciamos aquí, estuviera ya en manos de Jorge Fons. Jorge Fons, cineasta reconocido por heredar obras cinematográficas como Los Albañiles y El Callejón de los Milagros, fue reconocido con la medalla Cátedra Ingmar Bergman, que desde 2016 fue instaurada por la Coordinación de Difusión Cultural y el Consejo Académico de la Cátedra Ingmar Bergman. Dicho premio enaltece las aportaciones culturales en cine y teatro de creadores destacados. El homenaje ocurrió en la sala Julio Bracho del Centro Cultural Universitario de la UNAM. Quiero recordar a 5 realizadores y dramaturgos de aquella época como fue Héctor Azar, Héctor Mendoza, Juan Ibáñez, José Luis Ibáñez y Juan José Burrola. Y particularmente quiero recordar y quiero agradecer desde aquí y compartir mi medalla con él, con José Luis Ibáñez, que fue maestro mío y con el cual colaboré con 4 obras de teatro suyas y 2 películas. Muchas gracias a mis amigos y compañeros Guadalupe Ferrer, directora de Filmoteca de la UNAM, Armando Casas, director de TV UNAM, y Héctor Bonilla, actor y realizador de cine y teatro mexicano. Ya ven lo que se buscaron con sus tarugadas. La celebración concluyó con la proyección de una versión remasterizada del filme Rojo Amanecer, restaurada en conmemoración del movimiento estudiantil del 68 y como parte del proyecto de protección del patrimonio fílmico de la UNAM. Con información de Fernando Salinas, César H. Meléndez, Noticias 22.
Bueno, y ahora lo anticipado, vamos a platicar del genoma. Karen, ¿por qué? Porque, bueno, pues el genoma humano ha evolucionado de una manera sorprendente y de una manera que tampoco conocemos, ¿no? ¿Qué es lo que nos ha permitido mantenernos de pie? ¿Qué nos permite hablar? ¿Qué nos permite nadar? Bueno, pues hay algunos genomas de los más de 22,000 que tenemos en el cuerpo humano que nos lo permiten. ¿Por qué no vamos a ver la siguiente nota y regresamos a platicar sobre los avatares del genoma humano? Sí, ponte a trabajar, está bien. Todos los organismos tienen un genoma y todos los genomas han estado evolucionando durante millones y millones y millones de años. Y nosotros tenemos un genoma que de alguna manera lo compartimos con el ancestro común de nuestro pariente vivo más cercano, que es el chimpancé. Y durante los últimos 6 millones de años, en nuestro genoma han ocurrido cambios que nos han llevado a irnos adaptando y diferenciarnos de otros organismos y convertirnos en lo que somos, un mono que habla, un mono que no es peludo y que tiene características muy peculiares. Los humanos tenemos del orden de 22,000 genes en el genoma. Algunos dicen que más, algunos dicen que menos. Pero nuestro cuerpo está conformado por células y esas células forman tejidos y tenemos alrededor de 250 tipos celulares o tejidos en el cuerpo. Uno de los principales avatares evolutivos del genoma humano que lo diferencia de las demás especies es el uso de un lenguaje articulado. Tenemos un gen que controla y regula procesos de diferenciación y de desarrollo que permiten que en nosotros se formen estructuras anatómicas y neuronales que nos permiten utilizar el lenguaje articulado. Eso no quiere decir que este gen no lo tengan los chimpancés, las ballenas, los delfines, los murciélagos y otros vertebrados, pero nosotros le damos un uso muy particular. Y como decía Darwin, en la evolución siempre una función, una estructura o un órgano ha tenido un uso anterior. Esta característica biológica es posible gracias al gen FOXP2, que evolucionó más rápido en el linaje humano que en el del chimpancé. En el 2001, científicos del Centro de Genética Humana de la Universidad de Oxford identificaron esta partícula que posee una estructura de cabeza de tenedor y es considerada un gen maestro, que modula el funcionamiento de otros genes y que posee un papel importante en el desarrollo de regiones del cerebro asociadas con la coordinación motora y el aprendizaje. De la misma manera que el habla, estar de pie es otro de los avatares evolutivos que dio una ventaja adaptativa. Pasamos de ser simplemente monos que caminábamos erectos a convertirnos en monos corredores de distancia. ¿Y esto por qué? Porque en aquel momento, hace 2 millones de años, éramos básicamente carroñeros. Y entonces competíamos con otros carroñeros por los despojos que dejaban los leones. Y en ese momento, otro de los avatares del genoma humano es que uno de nuestros genes que codifica por unas proteínas que participan en la contracción de los músculos de la masticación sufrió una mutación que hizo que este gen dejara de darle la fuerza a los músculos de la masticación. Esto hizo que aquellos congéneres nuestros, aquellos que vivían en aquel momento, tuvieran una menor fuerza de la masticación, lo cual nos llevó a pasar de vegetarianos, principalmente vegetarianos, a convertirnos en omnívoros. El gen MIH16 es el encargado de formar la proteína importante en la musculatura mandibular. El hombre moderno tiene poca acumulación de esta proteína, por eso su mandíbula es más chica. Sin embargo, esta reducción que se dio hace unos 2.4 millones de años permitió al humano desarrollar un cerebro más grande. Así lo asegura un estudio publicado en la revista Nature en 2004. Después de estas transformaciones, ¿cuál será el siguiente paso evolutivo que dará el ser humano? No lo sabemos, pero partiendo de lo que es la teoría de evolución por selección natural postulada por Darwin, donde lo primero que tienes que ver es que en las poblaciones hay variabilidad.
Y esa es la variabilidad, esas son las mutaciones, esos son los cambios genéticos y genómicos de los cuales se va a alimentar la selección natural y de los cuales se ha alimentado la selección natural. Pues ahí están parte de las adaptaciones genéticas que se han dado para evolutivas para el ser humano, ¿no? Y tenemos en promedio más del 90% de genes similares a los del chimpancé, y esto es muy interesante porque los seres humanos, al final, si nos dicen en alguna ocasión es que eres un animal, no tendríamos por qué ofendernos, ¿no? Al final todos somos todos somos animales, y lo único que cambió es esta manera de adaptarse a la naturaleza, ¿no? En nuestro caso, por ser carroñeros, de pasar de ser vegetarianos a comer gusanos, a comer huevos, bueno, pues esto permitió esta adaptación también de sobrevivencia. Y yo me atrevería a decir, quién sabe quién está más evolucionado o civilizado, por lo menos, el chimpancé o el ser humano. ¿Qué de esto la reflexión? Híjole. Y a propósito de esa variabilidad que hablaba el doctor, se puede notar en cosas tan sencillas y que pareciera que no son tan trascendentes, como por ejemplo, de qué forma podemos hacer la lengua o no. Sí, claro, no todo el mundo claro. puede mover la lengua de la misma manera, u otra cosa, que tanto se ve este tendón cuando cerramos el puño, que nos recuerda aquellos momentos en que nuestro pulgar oponente estaba un poquito más abajo y teníamos que colgarnos. Entonces, ese tipo de variabilidad es lo que podemos encontrar Por ejemplo, en pequeños las comunidades rasgos, ¿no? costeras, ¿no? Que se dedican a cazar peces, a pescar, que también desarrollan esta capacidad de respirar bajo el agua más tiempo. De no respirar bajo el agua más tiempo. Entonces, el diafragma también genera o evoluciona o se adapta a estas condiciones naturales que son las que Darwin planteaba, ¿no? en su libro de la evolución. Pues muy interesante estas reflexiones, Karen, y lo que nos falta, esperemos, por evolucionar y tener conciencia de ello gracias a la investigación del genoma. Cerramos el segmento de ciencia y ahora nos vamos a recorrer otra vez los lugares típicos de la ciudad. Así es, se trata de la zona de la Merced. En el número 25 de la calle Manzanares se encuentra la casa más antigua de la Ciudad de México. Y estamos en la calle de Manzanares 25, en la colonia Merced, en el centro histórico, que es una casa tomada por la historia. Manzanares 25 empezó como uno de los muchos edificios que el Fideicomiso Centro Histórico va recuperando. Parecía, como ustedes pueden ver en la parte de atrás, como una vecindad que se parece a muchísimas otras. Sin embargo, cuando especialistas de Lina, cuando el arquitecto Artigas la revisó con muchísimo más calma, empezó a revisar algunos detalles que revelaban que no era una casa cualquiera. Tiene una estructura clásica del mundo prehispánico, en donde el padre de familia vivía con sus hijos varones y generalmente todos ellos practicaban el mismo oficio. Sin embargo, ese tipo de construcciones no tenía lo que sí tiene esta, que son las ventanas y las puertas, sobre todo armadas con el marco de cantera, que es un elemento estrictamente español. Y eso dio información suficiente para entender que esta es probablemente la casa más antigua del siglo XVI. Es que esta casa perteneció a algún rico comerciante, a un prehispánico, ya en el momento de la conquista. Tú puedes ver la fusión de dos culturas y cómo convivieron. Y entonces esta casa hace 400 años, tú salías y lo que tenías alrededor eran ríos, sobre todo. El mismo comercio que tiene ahorita, otros productos obviamente, pero que llegaban justamente a partir de trajineras desde Xochimilco. De la mano de Lina, todo el tiempo, lo que estamos haciendo es una restauración en forma, en general, de los vestigios que tiene esta casa. Si ustedes ven por allá, esos cuadritos en azul son para proteger las firmas de los canteros que empotraron y que hicieron el trabajo. Se señalan justamente para que no se vayan a perder en el momento de la restauración. De esta parte, apenas vamos avanzando, sí va a haber un recubrimiento, tiene que haber inevitablemente un recubrimiento de las paredes para que no haya humedad, pero vamos a dejar algunas partes para que se note
cómo era el material original con el que estaba armado. Lo que pensamos es hacer un centro cultural para niños. Y la estructura se presta perfectamente. Van a ser cuestiones de música, de literatura, de artes plásticas. Ya estamos terminando de armar un proyecto que tiene que ver justamente con los niños. Y queremos que funcione antes de que termine este año, para que ya vaya arrancando. Bueno, pues ahí tienen ustedes, qué emocionante, ¿no? Cuando estamos frente a este tipo de lugares que nos dan un reflejo al pasado, están en este presente hoy todavía, y en esas calles del centro nos podemos encontrar con otras cosas maravillosas. Por ejemplo, en la calle de Mesones, que es donde dormían muchos de los visitantes, también podemos encontrar algunos lugares que ya están olvidados, convertidos en comercios o en vecindades, como por ejemplo lo que fue el Teatro Ulises, ahí donde se reunieron los contemporáneos hace 100 años. No, las vecindades también cargan una historia muy importante para el país. Ahí llegaron los primeros migrantes exiliados. Pero, ¿qué les parece si mejor vamos a una breve pausa con las recomendaciones de Noticias 22 Digital? Esta semana, Noticias 22 Digital tiene para ti temas como el narcotráfico, la prostitución, el asesinato, el secuestro, entre otros crímenes, son la esencia de uno de los juegos más vendidos de todos los tiempos, Grand Theft Auto 5. ¿Por qué la violencia atrae tanto a los jugadores? En nuestra página podrás leer una nota que reflexiona sobre este tema. Visionario y revolucionario, Juan García Esquivel es una rara avis de la música mexicana y los festejos por su centenario no cesan. Platicamos con los fundadores de La Duplicadora, que reunió a varios ilustradores en un libro que celebra al músico mexicano, Esquivel 18. ¿Aún no has visto México Pintura Reactiva? Te invitamos a hacer un recorrido por esta exposición, alojada en el Museo de Arte Carrillo Gil, a través de una galería comentada por su curador, Carlos Palacios. ¿Qué ha pasado con nuestro maíz? En materia de seguridad y de soberanía alimentaria, ya habíamos hablado del abasto de alimento, pero aún más importante es saber de dónde viene ese alimento. En esta ocasión, nos centramos en la preservación y conservación de las semillas del maíz. Te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales y a que nos leas en noticias22.tv. Justo en este momento está terminando la conferencia de Mario Lavista en el Teatro Macedonio Alcalá sobre la cátedra, la primera cátedra Carlos Chávez, y a las 8 de la noche, terminando este espacio informativo aquí en Canal 22, comenzará el concierto del ensamble Cepro Music, que es parte de estas actividades. Rafael, Karen. Allá en Oaxaca, y el reportaje nos lo hizo Guamán Rodríguez, y por supuesto el lunes tendremos los detalles del mismo. Bueno, la obra de Carlos Chávez es una obra fundacional porque logra combinar aires populares mexicanos, una música que nosotros podemos identificar como nuestra, ¿no? Y que también ocurre en las composiciones de Pablo Moncayo o de Silvestre Revueltas, con estructuras y orquestaciones muy modernas, ¿no? No es casual que, por ejemplo, Aaron Copland, uno de los grandes renovadores de la música del siglo XX, admirara el trabajo de Carlos Chávez, fueron buenos amigos, e incluso se dejara influir por Chávez y por su visita a México en su célebre composición Salón México. Chávez fue alguien verdaderamente complejo y alguien verdaderamente poliédrico, ya no solo en sus postulados estéticos, sino incluso en su música, sino además en su concepción social, en su concepción política, e incluso, si me permites, en su concepción institucional. ¿Tenemos música? Sí, música ya está aquí Juan Arturo Brennan. De primer nivel, blanco y negro, Brennan. Blanco y negro, hola colegas. Hola. En efecto, mañana, justamente mañana, inicia aquí, en nuestro vecindario, en el CENART, específicamente en el Auditorio Blas Galindo, uno de los ciclos musicales más importantes de la historia reciente de este país. ¿Están de acuerdo, verdad? El ciclo blanco y negro, en blanco y negro, piano, recitales de piano de altísimo nivel, que cumple su 22º aniversario y que inicia mañana. Y no solamente inicia mañana, sino que inicia mañana con un pianista de gran nivel que nos hace el favor y el honor de estar con nosotros esta noche. Amir Katz es mi invitado de esta noche. Shalom, Amir. Erev Tov. Estamos practicando nuestro hebreo, él lo habla un poco mejor que yo, pero yo estoy haciendo mi luchita. Amir, antes que nada, bienvenido a México.
¿Primera vez? Sí, es primera vez. Estoy muy contento de estar aquí. Tu carrera está marcada desde muy temprano por triunfos, triunfos y triunfos. Ganaste el María Canals, ganaste el Robert Casadesús, ganaste el Viotti Valsesia, ganaste el concurso Schubert de Dortmund, concursos muy importantes. Una vez ganados estos 4 que son los principales, ¿qué siguió en tu carrera? Pues para un pianista es muy importante hacer concursos porque hay muchos pianistas en el mundo y cuando se gana un concurso se puede tocar muchos conciertos, da dinero y agencia y así empieza la carrera. Para mí fue algo muy positivo. Esa fue una plataforma de lanzamiento para ti. Sí. Se sabe que tú tocas y has grabado ciclos, grandes ciclos muy importantes, de Mendelssohn, de Chopin, de Beethoven, de Schubert. Háblanos brevemente de estos ciclos que son importantes. Yo dedico, es una excepción porque dedico algunos años para un compositor. Por ejemplo, empecé con Schumann, después hice el concurso de Schubert que yo gané y yo pasé 4 años solamente con la música de Schubert, toqué todas las sonatas, casi todas las obras para piano. Y no me gusta la palabra especialista, pero me gustaría... ¿Por qué no? Porque es algo muy académico y yo no soy un pianista académico, pero busco una verdad, la verdad cómo fue el estilo, para entender el estilo del compositor. Creo que si vivo mucho tiempo con este compositor, lo entiendo mejor. Ya. Bueno, aquí me toca interpolar a mí, que de lo que estamos hablando es que Amir ha tocado y grabado todos los estudios, los nocturnos de Chopin, todas las canciones sin palabras de Mendelssohn, todos los impromptus y todas las sonatas de Franz Schubert. Y además ha tocado, aunque no ha grabado todavía, el ciclo completo, ni más ni menos que de las 32 sonatas de Beethoven. Y además los impromptus, los nocturnos y las baladas de Chopin, ¿cierto? Sí. Es decir, todos esos ciclos importantísimos de la literatura pianista, Amir los maneja cotidianamente y algunos de ellos están grabados. De eso le voy a pedir que nos hable después. Hay 3 compositores, por cierto, en este festival en blanco y negro que están destacados con un programa monográfico. Son Sergei Rachmaninoff, Claude Debussy, de quien estamos conmemorando su centenario luctuoso, y Franz Liszt. Y el primer programa, el de mañana, es el recital Todo Liszt de Amir, ¿cierto? Cierto, sí. Decías que querías hablarnos muy particularmente y brevemente de la obra que tiene algo contigo, las reminiscencias de Don Juan que Liszt basó en Mozart. Bueno, también grabé todos los estudios de Liszt que va a salir, pero eso solamente quería mencionar. La obra de Liszt de Don Juan, esto fue una obra que yo toqué mucho en concursos, porque es una obra que se considera ser muy difícil. Es muy difícil. Y bueno, en los últimos años también escuché mucho la ópera Don Giovanni, porque un amigo mío estaba cantando, es un cantante que también toco mucho con él, un tenor que cantó en Don Ottavio, y estaba mucho escuchando la ópera, así que cuando lo toco ahora, Reminiscences de Don Juan, que son memorias de la ópera, es algo muy actual para mí. O sea, tú mismo tienes esas reminiscencias mientras tocas las reminiscencias de Liszt. Sí, eso, y así tiene que ser. Es decir, lo que nos está diciendo Amir es que sí es personal. En este caso sí es personal y es lo mejor que se puede pedir en el caso de un artista. Además, si usted lo quiere saber, además de las reminiscencias de Don Juan, mañana Amir Katz, aquí presente, va a tocar en el recital inaugural de En Blanco y Negro número 22. 5 estudios de concierto, el Liebestraum número 3, ¿sí? La monumental sonata de Franz Liszt, que es verdaderamente de primerísimo nivel, y para conectar con la fantasía que Liszt hace sobre Mozart, va a tocar 2 transcripciones de Lieder de Schubert, es decir, se conecta mucho con tu trabajo en Schubert, ¿sí? Sí. Una pregunta, un programa con todo Liszt es una barbaridad de virtuosismo y de complejidad. Es para iniciar a tambor batiente el recital, es un reto que te pones tú, porque creo que no hay pieza de Franz Liszt que no sea de una exigencia técnica y virtuosa notable. Sí, pero yo no pienso en yo pienso otramente, yo estoy pensando musicalmente de estas obras, no estoy pensando ahora tengo que trabajar mucho técnicamente, lo veo más con el espíritu de la obra. Porque creo que Liszt fue un gran compositor, uno de los grandes compositores de todos los siglos, y hay mucho malentendido con el Liszt. Todo el mundo está pensando que es una música que solamente es muy difícil, pero tiene mucho
espíritu también. y Por supuesto, emoción. si no, no sería el gran compositor que es. ¿Cuántos compositores de su misma época eran enormes virtuosos y hoy los olvidamos porque no tenían alma, no tenían espíritu, ¿no? Entonces, ese es el perfil del programa monográfico sobre Franz Liszt que Amir Katz va a tocar mañana. Y para que tengan ustedes los datos duros, dos cosas. No sé si ya apareció, ustedes me lo dirán, o está a punto de aparecer la pleca que le llamamos con el micrositio donde está toda la información del festival en blanco y negro. Es más, ahí está, gracias compañeros, ahí está. Y además yo les digo lo siguiente, para que se lo aprendan y no se les olvide, es muy fácil. En blanco y negro empieza el 1 de septiembre, que es mañana, con Amir tocando Liszt. Y termina el 30 de septiembre al final del mes. Y en medio, que grábenselo. Sábados a las 19 horas, domingos a las 13:30 horas, jueves a las 20 horas, todo esto en el Auditorio Blas Galindo, con dos excepciones. 15 y 16 de septiembre nos vamos de farra a la plaza, al tamal, al tepache, porque son días patrios, no hay en blanco y negro, pero todos los demás, jueves, sábados y domingos, en los horarios que ya mencioné. Revísenos por ahí. Por cierto, pianistas mexicanos, Jorge Federico Osorio, Daniela Liebman, Ricardo Acosta, y viene Efraín González Ruano, con su pareja, Christine Gerwig, y además con otro dúo, y van a tocar piano a 8 manos. Pero lo importante es que mañana Amir Katz inicia con un recital todo Liszt, Auditorio Blas Galindo, 19 horas. El programa es imperdible, toda esa música es de primerísimo nivel y, como ya nos lo dijo él, ha trabajado muchísimo a Liszt. Amir, mil gracias por estar esta noche con nosotros. Gracias por invitarme. Mucha suerte en el recital de mañana y esperamos verte pronto por aquí otra vez, aquí y en México, etcétera. Y escuchar pronto también la grabación de Cuando aparezca daremos noticia aquí de ello. Y vamos con Liszt, con Amir Katz y la invitación a que nos acompañen el lunes en el horario de costumbre. Excelente. Gracias, mil gracias, Elena. Gracias a todos. Gracias. Hasta luego.